Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Hande Erçel y Kerem Bürsin volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Kerem Bürsin siempre había sido conocido por su sonrisa encantadora y su mirada misteriosa. Pero detrás de las cámaras existía una historia que muy pocas personas conocían. Una noche de verano en Estambul, Kerem caminaba solo por las calles iluminadas cerca del Bósforo. Después de meses de trabajo intenso y entrevistas, sentía que algo faltaba en su vida. El éxito estaba allí, pero su corazón seguía vacío. Mientras entraba en una pequeña librería antigua para escapar de la lluvia, vio a una joven sentada junto a la ventana leyendo una novela romántica. Sus ojos brillaban como las luces de la ciudad reflejadas en el agua. Ella levantó la mirada lentamente y sonrió. ¿Buscas refugio de la lluvia o de algo más?, preguntó ella. Kerem soltó una pequeña risa. Tal vez de ambos. La conversación comenzó con libros y películas, pero poco a poco se convirtió en algo más profundo. Hablaron durante horas, olvidando el tiempo y el ruido de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, Kerem sentía paz. Los días siguientes se encontraron una y otra vez, caminatas junto al mar, cafés escondidos en calles antiguas y largas conversaciones bajo las estrellas. Nadie sabía de aquella relación secreta. Para el mundo, Kerem seguía siendo la estrella famosa; para ella, solo era un hombre soñador con un corazón sincero. Pero la fama nunca descansa. Una noche, unos fotógrafos descubrieron su secreto. Las noticias comenzaron a difundirse rápidamente y la presión aumentó. Kerem tenía miedo de perder aquello que finalmente le hacía feliz. Entonces decidió hacer algo inesperado. Durante una entrevista en vivo, miró directamente a la cámara y dijo: "El amor verdadero no necesita esconderse". Aquellas palabras emocionaron a millones de personas. Desde ese día, dejó de temer a los rumores y aprendió que el amor vale más que cualquier fama. Y así, bajo las luces mágicas de Estambul, comenzó una historia que parecía salida de una película romántica. Una historia donde el destino unió dos corazones en el momento perfecto. Kerem Bürsin llevaba años acostumbrado a los aplausos, las cámaras y la fama. Cada proyecto nuevo lo convertía aún más en uno de los actores más admirados de Turquía. Pero, en el fondo, había algo que todavía no encontraba: un amor verdadero. Todo comenzó en una tarde lluviosa en Estambul. Kerem había terminado una grabación agotadora y decidió entrar en una pequeña cafetería escondida entre las calles antiguas de la ciudad. El aroma del café recién hecho llenaba el lugar, mientras una suave música sonaba de fondo. En una mesa junto a la ventana estaba una joven dibujando en un cuaderno. Tenía el cabello ligeramente mojado por la lluvia y una mirada tranquila que llamó inmediatamente la atención de Kerem. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó él con una sonrisa tímida. Ella levantó la vista y respondió: «Claro, aunque normalmente este lugar es para personas que quieren escapar del mundo».
Kerem rió suavemente. Entonces vine al lugar correcto. Aquella conversación cambió todo. Hablaron durante horas sobre sueños, viajes, películas y miedos. Con ella, Kerem no sentía la presión de ser famoso. Podía ser simplemente él mismo. Con el paso de las semanas comenzaron a verse en secreto. Paseaban por el Bósforo al anochecer, compartían cafés en silencio y se enviaban mensajes hasta la madrugada. Cada momento juntos parecía una escena de una película romántica. Pero el destino tenía otros planes. Un paparazzi los fotografió una noche y las imágenes aparecieron en todas las redes sociales. Los rumores crecieron rápidamente y la presión mediática comenzó a afectar la relación. Ella, cansada de la atención constante, decidió alejarse. Kerem sintió que estaba perdiendo a la única persona que realmente había tocado su corazón. Entonces, una noche, bajo las luces de la ciudad, él fue hasta el lugar donde se conocieron por primera vez. La encontró sentada junto a la ventana de la cafetería. «No quiero vivir escondiéndome de lo que siento», dijo Kerem mirándola a los ojos. «La fama puede desaparecer algún día, pero tú eres la historia más bonita que me ha pasado». Ella sonrió emocionada y tomó su mano. Desde aquel instante, entendieron que el amor verdadero no depende de la fama ni de las opiniones de los demás. Y así, en el corazón de Estambul, nació una historia inolvidable llena de pasión, destino y esperanza. Kerem Bürsin nunca imaginó que una simple mirada cambiaría por completo su vida. Acostumbrado al brillo de los reflectores y al ruido de la fama, pensaba que el amor verdadero solo existía en las películas románticas donde él mismo actuaba. Una noche de otoño en Estambul, después de terminar una larga sesión de grabación, decidió caminar solo cerca del Bósforo para despejar su mente. El viento frío movía suavemente las hojas de los árboles y las luces de la ciudad se reflejaban sobre el agua. Mientras caminaba, escuchó una melodía de violín proveniente de una pequeña plaza. Allí vio a una joven tocando música frente a unas pocas personas. Su manera de interpretar cada nota estaba llena de emoción y tristeza. Kerem quedó inmóvil observándola. Cuando la canción terminó, él aplaudió lentamente. «Tocas como si contaras una historia», dijo acercándose. Ella sonrió con timidez. Tal vez porque cada canción guarda un recuerdo. Aquella frase quedó grabada en la mente de Kerem. Los días siguientes regresó varias veces a la plaza solo para verla tocar. Poco a poco comenzaron a hablar, a compartir cafés calientes en noches frías y a caminar juntos por las calles antiguas de la ciudad. Con ella, Kerem descubrió una felicidad diferente. No importaban las cámaras ni las entrevistas, lo único importante era escuchar su risa. Pero el amor nunca es sencillo. La joven tenía un sueño, viajar a España para estudiar música. Aunque estaba enamorada, no quería abandonar sus metas. La noche antes de su viaje, ambos se encontraron junto al mar. El silencio entre ellos estaba lleno de emociones. «¿Y si la distancia cambia todo?», preguntó ella con lágrimas en los ojos. Kerem tomó suavemente sus manos. «El verdadero amor no desaparece con la distancia.
Si estamos destinados, encontraremos el camino de regreso. Ella lo abrazó mientras las luces de Estambul brillaban detrás de ellos. Pasaron los meses. Aunque estaban lejos, seguían hablando cada noche. Kerem enviaba flores inesperadas y mensajes llenos de cariño. Ella, desde España, le dedicaba canciones escritas especialmente para él. Un año después, durante una entrevista importante, Kerem sorprendió a todos diciendo: «Hay personas que llegan a tu vida y cambian tu manera de ver el mundo. Yo encontré a esa persona». Esa misma noche, ella regresó a Estambul. Cuando se encontraron nuevamente junto al Bósforo, comprendieron que algunas historias de amor están destinadas a durar para siempre. Y así, entre música, distancia y destino, nació un amor capaz de superar cualquier obstáculo. Kerem Bürsin estaba acostumbrado a vivir rodeado de cámaras, entrevistas y fanáticos. Su sonrisa aparecía en revistas y programas de televisión, pero muy pocas personas sabían que, detrás de aquella fama, existía un hombre que todavía buscaba un amor sincero. Todo comenzó durante una escapada secreta a Bodrum. Kerem necesitaba descansar después de meses de grabaciones intensas. Quería alejarse del ruido y encontrar tranquilidad frente al mar. Una tarde, mientras caminaba por una playa casi vacía, vio a una joven sentada sobre las rocas pintando el atardecer. El viento movía su cabello y los colores del cielo parecían mezclarse con la pintura de su lienzo. Kerem se acercó con curiosidad. «El mar se ve hermoso en tu pintura», comentó. Ella sonrió sin dejar de pintar. «No es el mar lo que intento pintar, son las emociones que esconde». Aquella respuesta sorprendió a Kerem. No era una conversación común. Había algo especial en ella. Durante los días siguientes comenzaron a encontrarse por casualidad, en cafeterías pequeñas, en el puerto y en las calles llenas de flores blancas de Bodrum. Hablar con ella hacía que Kerem olvidara por completo el mundo de la fama. Por primera vez en mucho tiempo podía reír sin presión, caminar sin miedo y sentirse libre. Una noche decidieron subir juntos a una colina para ver las estrellas. El silencio era tranquilo y el sonido de las olas llegaba desde lejos. «¿Nunca te cansas de ser famoso?», preguntó ella. Kerem miró el cielo antes de responder. «A veces sí, porque todos creen conocerme, pero pocos saben quién soy realmente». Ella lo observó con ternura. «Tal vez solo necesitas a alguien que vea tu corazón y no tu fama». Aquellas palabras tocaron profundamente a Kerem. Con el paso del tiempo, el amor entre ellos creció en secreto. Pero cuando unas fotografías comenzaron a circular en Internet, la presión de los medios apareció nuevamente. Los periodistas querían saber quién era la misteriosa mujer que había conquistado el corazón del actor. Ella tuvo miedo de perder su vida tranquila y decidió alejarse. Kerem, desesperado, viajó hasta la pequeña galería donde ella exponía sus pinturas. Frente a todos, tomó una de sus manos y dijo: «No quiero esconder lo que siento. Tú me enseñaste que el amor verdadero vale más que cualquier fama». La joven sonrió emocionada mientras las personas alrededor aplaudían. Desde aquel día dejaron de esconderse.
Kerem comprendió que el verdadero amor aparece cuando menos lo esperas, y que algunas personas llegan para cambiar tu vida para siempre. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.